Vamos a empezar entonces con ese versículo, Apocalipsis 14:12. Vamos a descubrir cuál es el pueblo que tiene esta confesión de fe que vence al mundo. El versículo dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, el contexto de este versículo, Apocalipsis 14, es el triple mensaje angélico. Entonces eso nos da el contexto justamente de dónde vive este grupo especial. Vive en el último tiempo de esta tierra y dice que son un pueblo que tiene paciencia. Eso implica que va a pasar por numerosas dificultades, porque la paciencia solamente se adquiere a través de la prueba. Entonces va a ser un pueblo que va a tener mucha prueba, y va a poder ejercitar la paciencia. Dios le va a dar el don de la vida de Cristo, cuyos frutos, uno de esos frutos, es la paciencia. Dice que guardan los mandamientos de Dios. Sabemos que los mandamientos de Dios podemos encontrarlos en el capítulo de Éxodo, versículo 20. Allí hay los 10 principales mandamientos de Dios, pero después también a lo largo y a lo ancho de la Biblia tenemos muchos consejos y mandatos que son por nuestro bien, pero estos 10 son el pilar, son las bases, los fundamentos. Los primeros 4 regulan nuestra relación y nuestro amor hacia Dios, y los 6 que restan regulan nuestro amor al prójimo y nuestra relación con él. Por eso que Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos queda una característica, que es que tienen la fe de Jesús. ¿Saben cuál es la fe de Jesús? Porque muchas veces se pasa por alto este detalle. Jesús, cuando nació en esta tierra como un hombre, Él no trajo la mente que tenía en el cielo, no trajo sus conocimientos. Él nació como uno de nosotros. Creció como un niño aprendiendo de su madre y aprendiendo de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No es que nació y recordaba el plan de salvación y todo lo que había hecho y dicho junto al Padre. Nació como vos, como yo. Su madre le enseñó, él escudriñó las Escrituras y llegó a un punto de su vida en el cual se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando a los 12 años fue al templo y se perdió por varios días de sus padres? Cuando lo volvieron a encontrar, él dijo: ¿que acaso no saben que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Jesús se dio cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la fe de Jesús? La fe, sabemos que según la Biblia, es la certeza de lo que no podemos ver, o sea, tener certeza de algo que no podemos ver, pero saber que está ahí. Y Jesús nunca dudó de que Él era el Hijo de Dios. En cada tentación que sufría de parte de Satanás, el diablo le decía: si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Si eres hijo de Dios, haz esto y aquello. El diablo quería que Jesús dude de que él era el Hijo de Dios. Y él nunca lo dudó. Y en los versículos que siguen, que vamos a buscar, vamos a ver también, por ejemplo, cómo el Padre da un testimonio sobre su Hijo. Y ese testimonio Jesús lo atesora en su corazón y nunca dudó de él.
Entonces este pueblo que vive en el último tiempo, que tiene paciencia por haber pasado por tantas pruebas, guarda los mandamientos y tiene esta fe de Jesús, la fe de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Antes de seguir leyendo este versículo vamos a hacer un ejercicio. Es algo que yo apliqué hace un tiempo y me ha dado muy buen resultado. Vamos a ir a otro versículo que se encuentra en Mateo 16, 16 y 17. Teniendo en mente lo que nos decía este versículo, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Muchas veces leemos la palabra Cristo, inmediatamente lo emparentamos con un nombre, es como si yo dijese Carlitos, José, Marta. Pero sin embargo, la palabra Cristo tiene un significado que es mucho más que un nombre. Entonces, en el libro, dijimos, de Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 17, se nos da esta definición. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le había preguntado a sus discípulos: la gente dice que soy Elías o algún profeta que resucitó. ¿Ustedes quién creen que soy? Y Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, según la Biblia, la definición de Cristo es el Hijo del Dios vivo, el Hijo de Dios. Y ante esta afirmación, Jesús dice que este conocimiento no es revelado por los hombres, es un conocimiento que viene de Dios. Entender que Jesús es el Hijo de Dios es un conocimiento que solo revela el Padre. Es la doctrina central del plan de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muera acá por nuestros pecados en nuestro lugar, y que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que distorsiona esta doctrina está atacando el plan de salvación. Vamos a volver entonces a donde estábamos, a 1 de Juan 2, 22 y 23, pero ahora que nosotros sabemos lo que significa Cristo, cada vez que en un versículo leamos la palabra Cristo o Jesús Cristo, vamos a reemplazarla por el verdadero significado. Entonces, cuando yo vaya leyendo, no voy a leer la palabra Cristo, voy a decir el Hijo de Dios. Leemos entonces 1 de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el anticristo, el anti-hijo de Dios, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora ustedes dirán: pero qué locura. ¿Quién puede afirmar hoy que Jesús no es el Hijo de Dios? ¿Y quién puede negar al Padre y al Hijo? Saben, hermanos, que tristemente las doctrinas centrales de la mayoría de las religiones cristianas enseñan que Jesús es un Dios coigual y coeterno al Padre. No nació del Padre.
y que el hecho de ser hijo es un rol, es una especie de título que ellos se pusieron de acuerdo para poder explicarnos a nosotros y que nosotros entendamos. Por lo tanto, para la mayoría de las religiones cristianas en el mundo, el que murió por nosotros no es el Hijo de Dios, sino que es un Dios uno del grupo, porque es un grupo. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si Cristo no fuese el Hijo de Dios, Dios no podría haber enviado un hijo, hubiese enviado un amigo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Y acá, en 1 de Juan 2, 22 y 23, nos dice que el que niega que Jesús es Hijo de Dios es un mentiroso y es un anticristo. Negar al Padre y al Hijo no es negar que existe Dios el Padre y Cristo, es negar la relación que ellos tienen de paternidad, de filiación, que de verdad el Padre tuvo un hijo, que Dios en verdad es el Padre de Cristo. El que no cree esto está negando y es un anticristo, es un mentiroso. Pero el que confiesa al Hijo también tiene al Dios verdadero, que es el Padre. Vamos a buscar ahí nomás en 1 de Juan el capítulo 4, versículos 2 y 3. Damos vuelta a la hoja nomás y ahí tenemos capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Hijo de Dios ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Hijo de Dios ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Recuerden que estoy reemplazando la palabra Cristo por su definición, que es Hijo de Dios. Entonces, acá la Biblia nos enseña que todas las personas se guían según un espíritu, tienen un espíritu. O tenemos el espíritu de Dios, o tenemos el espíritu del anticristo. Los que tenemos el Espíritu de Dios, confesamos que el Hijo de Dios vino en forma de ser humano. Y los que tienen el espíritu del anticristo, dicen que no vino el Hijo de Dios, que vino un ser igual y coeterno, un amigo de Dios. Un Dios más de ese grupo. Ahí mismo en 1 de Juan, que es la carta de Juan, no el Evangelio, vamos a buscar el capítulo 3, versículo 23. Dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesús el Hijo de Dios, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. O sea, el mandamiento de Dios el Padre es que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que creamos en su nombre, Cristo, el Hijo de Dios, y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos los ha mandado, como Él nos los ha mandado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces el mensaje es: amémonos los unos a los otros, así como Dios amó al mundo, de tal manera que pudo entregar a su Hijo para morir. Ahora, el que entiende esto que acabamos de estudiar, el que entiende esta tremenda verdad, tiene el Espíritu de Dios, no tiene el espíritu del anticristo, pero pertenece ahora a una familia especial. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20.
Efesios 2, 19 y 20. ¿De qué se trata esta nueva familia a la que pertenecemos los que entendemos que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Hijo de Dios mismo. Entonces, vamos a desglosar. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es la piedra del ángulo de todo el plan de salvación. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino en carne como el Mesías y Salvador, ahora pertenece a esta familia de santos, familia de Dios, en la cual están los apóstoles y los profetas. Ellos tenían esta creencia. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la piedra de ángulo, Cristo mismo, la base de toda doctrina del cristianismo, Jesús como Hijo de Dios. Vamos a leer ahora el libro de Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Vamos a buscar otro ejemplo, porque hasta ahora vimos el ejemplo de Pedro dando esta confesión de fe que vence al mundo. Vamos a buscar otra persona, otra historia de una persona que también hizo esta misma confesión de fe, la confesión de fe más poderosa del mundo. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Felipe era un discípulo de Cristo que luego de que Cristo asciende al cielo, el Espíritu se le presenta y le dice: en tal lugar hay un carro donde va un eunuco etíope estudiando la palabra de Dios. Te voy a llevar hasta donde está él, te vas a sentar en el carro y vas a estudiar con él y le vas a explicar. Entonces, en ese contexto, después de haber estudiado y de haberle explicado Felipe el libro de Isaías, que el libro de Isaías habla del Hijo de Dios, especialmente en Isaías 53, dice lo siguiente, Hechos 8, del 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Si crees qué? ¿Si cree qué? O sea, si cree de todo corazón, puede ser bautizado. ¿Si cree qué? Fíjense qué es lo que cree el etíope eunuco. Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después de entender la palabra de Dios, este etíope, extranjero, no judío, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaración de fe que vence al mundo, la declaración más poderosa del mundo. Vamos a avanzar y vamos a leer algunos versículos ahora que nos van a mostrar más todavía en profundidad esta verdad. Vamos a buscar 1 de Juan 4,
versículos 14 y 15. Primera de Juan 4. Este libro de Primera de Juan es tremendo, hermanos. Si pueden leerlo completo. Vamos a llegar ahora al capítulo 5, que para mí es el mejor capítulo de la Biblia. Vamos a leer Primera de Juan 4, 14 y 15. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesión de fe que vence al mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que no cree que Jesús es Hijo de Dios no puede permanecer en Dios. Estará permaneciendo en otra cosa que puede ser muy peligrosa, pero no es en el Dios verdadero. Ahora sí pasamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Y acá viene el motivo por el cual le puse título a este estudio: la declaración de fe que vence al mundo, o la declaración de fe más poderosa del mundo. Vamos a leer Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Paréntesis. ¿Cuál es nuestra fe? Cierro paréntesis, ahí viene la respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe vence al mundo. ¿Cuál es nuestra fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es mi fe. ¿Aceptás que también sea tu fe? Vamos a continuar leyendo ahora de los versículos 6 al 12 y se van a encontrar con una curiosidad. El versículo 7, generalmente en todas las Biblias, dice algo así como: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero pueden buscarlo por su propia cuenta. Este versículo no existe en los manuscritos originales. Se lo llama la coma juanina. O sea, la coma juanina es como una explicación que un traductor puso entre paréntesis, en este caso entre comas, pero que no figura en los manuscritos originales. Entonces, si ustedes prestan atención, van a ver que hay una diferencia con lo que yo voy a leer, pero yo voy a leer el versículo traducido de los originales, sin ningún agregado. De versículos del 6 al 12, Primera de Juan 5, del 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Paréntesis. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cierro paréntesis. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Se dan cuenta de la diferencia tremenda entre la coma juanina y el versículo original? Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Abro paréntesis. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cierro paréntesis. Tengan esta pregunta en la mente. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿ustedes recuerdan que la Biblia nos cuenta 2 ocasiones en las que Dios el Padre habla a esta tierra? Estando Jesús viviendo como ser humano, como un hombre, Dios el Padre habla 2 veces. Una es en el bautismo y otra es durante la transfiguración. ¿Y saben qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado. Lo repitió ambas veces. Este es mi Hijo amado. Ese es el testimonio que Dios le dio al mundo. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios. El que no cree en el testimonio de Dios, que Jesús es su Hijo, entonces le dice a Dios mentiroso. Si vos tenés una creencia o estás en una religión donde te enseñan a decir que Jesús es un Dios coigual y coeterno que existe desde siempre, andate, porque le estás llamando a Dios mentiroso y porque estás teniendo el espíritu del anticristo. Huí, porque estás negando la doctrina fundamental del plan de salvación. Estás negando el amor de Dios por este mundo para entregar a su Hijo. Pero ¿saben qué? Dios es tan misericordioso y tan maravilloso que pasa por alto los tiempos de ignorancia. Si hasta hoy nosotros no lo sabíamos, Dios no nos condena, nos perdona. Pero hoy tenés la oportunidad de empezar a vivir una nueva vida con una verdad que te va a hacer libre. Que es esta verdad, esta declaración de fe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, te hace formar parte inmediatamente de la familia de los santos, de los profetas, de los apóstoles, la familia de Dios. Todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque aceptamos el testimonio de Dios al mundo. Este es mi Hijo amado. Entonces todos los que hoy declaramos, creo que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos a Dios en nosotros, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Lamentablemente, si estás del otro lado, perteneces al anticristo y estás siendo un mentiroso. Yo no quisiera que ninguno de mis hermanos pueda estar de ese otro lado. Quisiera que todos puedan aceptar este testimonio maravilloso, que es un testimonio de Dios, no es mío. Es un testimonio que Dios dio de su propia boca, a través de los apóstoles, a través de sus profetas, a través de su palabra. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo declaro al mundo y venzo al mundo, porque es la declaración de fe más poderosa que existe. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios pueda permanecer en cada uno de ustedes.